Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Cuba sufrió el viernes otro apagón generalizado, el segundo en los últimos 5 días en la isla, sumida en una grave crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Uno llega al trabajo y no tiene luz, no puede hacer nada. Se trata del cuarto apagón generalizado en menos de 6 meses y el noveno desde finales de 2024. El más reciente ocurrió el lunes por una fluctuación de voltaje combinada con una baja producción de electricidad. La estatal Unión Eléctrica de Cuba no logró restablecer totalmente el sistema hasta el miércoles. Sus directivos explicaron entonces que la baja disponibilidad de combustible, debido al bloqueo petrolero que Washington impone a la isla desde enero, complicó el proceso de reactivación del sistema tras la desconexión. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel atribuyó el lunes la situación a una política de sanciones de Estados Unidos contra la isla y acusó a Washington de buscar provocar un estallido social por asfixia. Además, calificó de genocida el bloqueo energético estadounidense. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el occidente de Cuba, permanece fuera de servicio por reparaciones. Desde comienzos de año ha sido paralizada en más de 15 ocasiones debido a fallas sucesivas. Esta situación ha provocado apagones continuos que ya superan las 30 horas consecutivas en La Habana y se prolongan durante varios días en algunas provincias, pese al amplio programa de construcción de parques solares iniciado hace 2 años. El presidente Donald Trump escribió el viernes en su red Truth Social que Estados Unidos arrasará por completo a Irán si el gobierno de la República Islámica intenta o logra asesinarlo. Trump afirmó que 1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a Irán si el gobierno iraní cumple su amenaza proclamada en muchos rincones del mundo de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos. Según el diario The Wall Street Journal, el gobierno israelí compartió el jueves con Washington una información de sus servicios de inteligencia, según la cual Irán busca asesinar a Trump. El presidente estadounidense no utilizó el nuevo Air Force One, un Boeing 747 que le regaló Qatar para regresar a Washington al término de la cumbre de la OTAN. El New York Times señaló que la decisión se debió a motivos de seguridad. La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a escalar pese a los esfuerzos diplomáticos para preservar el frágil memorando de entendimiento firmado en junio. En su primera declaración pública desde el funeral de su padre, el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei prometió vengar la muerte de Ali Khamenei, fallecido en los ataques israelo-estadounidenses de finales de febrero. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que la sangre de los mártires de las recientes guerras contra Israel y Estados Unidos debe ser vengada y afirmó que los responsables ya están identificados. Las amenazas llegan después de una nueva ronda de bombardeos mutuos esta semana, los más importantes desde la firma del acuerdo del 17 de junio que buscaba consolidar el cese de hostilidades. Aunque Teherán asegura que sigue comprometido con el acuerdo, advierte que su cumplimiento dependerá de la actitud de Washington. Irán sigue comprometido con la aplicación fiel del memorando de entendimiento, siempre que Estados Unidos cumpla plena y fielmente sus propias obligaciones. Sin embargo, si Estados Unidos continúa violando sus obligaciones en el marco del MDE, Irán dejará de estar obligado a cumplir sus propias obligaciones en virtud del memorando de entendimiento. La advertencia coincide con una nueva escalada verbal entre ambos países. El presidente estadounidense Donald Trump acusó el viernes a Teherán de planear su asesinato y aseguró que 1000 misiles están listos para ser lanzados contra Irán si se concreta cualquier atentado en su contra. También afirmó que el ejército estadounidense está preparado para destruir por completo el país. Washington restableció además las sanciones sobre el petróleo iraní, mientras Teherán mantiene restricciones en el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Pese a la calma relativa en las últimas horas, mediadores de Qatar y Omán mantienen conversaciones para evitar una nueva escalada entre dos rivales que siguen intercambiando amenazas, mientras la diplomacia intenta mantener abierto el diálogo.
Más de 2 semanas después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, la cifra de víctimas sigue aumentando. El gobierno informó el sábado que más de 4.300 personas han muerto por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Caracas, y especialmente el estado costero de La Guaira. Miles de personas permanecen además en refugios improvisados instalados en estadios, plazas y espacios públicos, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros. Al día de hoy, 11 de julio de 2026, la cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333 personas fallecidas. El balance oficial mantiene en 16.740 el número de heridos y sitúan más de 19.000 los damnificados que viven en campamentos temporales. Naciones Unidas estima además que unas 50.000 personas siguen desaparecidas, aunque Caracas no ha confirmado esa cifra. Mientras avanzan las tareas de recuperación, cientos de víctimas aún no han podido ser identificadas. Hasta el día de ayer, sin identificar 315 personas, que no se pudo identificar porque, bueno, ni fue reconocido, ni al capturarle la huella dactilar, en caso de que se pudiera capturar la huella dactilar, pudimos asociarlo a una identificación. Las autoridades aseguran que la remoción de escombros avanza lentamente para no comprometer la búsqueda de posibles sobrevivientes e incluso mantienen la esperanza de encontrar personas con vida en algunos puntos. Al mismo tiempo, el gobierno calcula que serán necesarias unas 25.000 viviendas para atender a las familias que perdieron sus hogares. También anunció que comenzará a entregar en los próximos días casas de su programa social Misión Vivienda y que ha destinado más de 40 terrenos en La Guaira, equivalentes a unos 584.000 metros cuadrados, para la construcción de nuevas urbanizaciones. Más de 180 edificios colapsaron por completo en ese estado costero. La primera clave del día es esta. El rapero y preso político conocido como Michael Osorbo sigue hasta ahora en paradero desconocido. Se sabe que fue sacado de su celda en la prisión de Kilo 8 en Pinar del Río, pero no se sabe a dónde fue llevado. Osorbo fue condenado a 9 años de cárcel por las protestas del 11J. Y por cierto, Luis Manuel Otero Alcántara sigue también en paradero desconocido, sin poder hablar con un abogado. Tal vez ni él mismo sepa a dónde le han llevado. Alcántara cumplió su condena. Yo me imagino cómo se le puede explicar a un ciudadano sueco o finlandés por qué Alcántara sigue en manos de sus captores si ya cumplió su condena. Bueno, Alcántara y Osorbo son los dos presos políticos que más inquietan al gobierno cubano y al gobierno de Estados Unidos. Han sido parte de las negociaciones entre los dos países y de alguna manera podrían haber representado una muy buena oportunidad para el régimen cubano, de alguna manera. Pero hay algo en la vida que no regresa, la oportunidad perdida. Lo digo porque, ¿cómo sería la Cuba de hoy si hace 5 años, cuando las protestas del 11J, el gobierno hubiera tenido en cuenta las demandas de la gente? ¿Qué habría pasado si hace 5 años el gobierno cubano hubiera convocado un diálogo nacional? El régimen cubano perdió sus 2 mejores oportunidades de, como dice Joanny Sánchez, reconciliarse con su pueblo. La primera oportunidad perdida, el deshielo de Obama. Y la segunda, con aquella barrabasada fascistoide, aquella funesta declaración en televisión de Díaz-Canel. La orden de combate está dada. En apenas 5 años, Cuba ha alcanzado niveles de pobreza africanos y está abocada a un estallido social inconmensurable, de consecuencias inconmensurables. Jamás un gobierno comunista ha entendido que cuando un ciudadano protesta no se convierte necesariamente, inexorablemente, en un enemigo al que hay que fusilar o encarcelar. Por ejemplo, el joven que transmitió las primeras imágenes del 11J en Santiago, en San Antonio de los Baños, le metieron 6 años de cárcel y ahora le están acusando de tráfico de divisas. Tras las protestas del 11J, 1.600 personas fueron detenidas. Permanecen en la cárcel 337. La mayoría de las condenas ha sido de 10 años, pero hubo una persona a la que condenaron a 20 años de cárcel. 20 años. Reitero la pregunta.
¿Qué habría pasado si hace 5 años el gobierno cubano hubiera convocado a un diálogo nacional? Bueno, tal vez el castrismo no estaría hoy mirándose el ombligo, no estaría hoy aterrorizado, actuando como una gallina sin cabeza, actuando como una vaca sin cencerro, pidiendo unidad política ante las críticas al cangrejo, ofreciendo propaganda en vez de pan, negando que las reformas económicas de última hora no son por la presión de Estados Unidos, prometiendo un cambio sin tocar el monopolio político. Y además, no estaríamos todos asistiendo al denigrante espectáculo de los figurines mediáticos que, con todo su derecho, eso sí, quieren ser presidentes de Cuba sin saber qué es la política y para qué sirve la política. Los que hoy quieren poder en Cuba, que están en todo su derecho de querer ser presidentes o gobernadores o alcaldes, deberían saber que la euforia no garantiza una visión clara del futuro y que desear el bien invocando a los santos no sirve de nada, no sirve para nada, y que hay algo en la vida que nunca regresa: la oportunidad perdida. Ya vienen las noticias, pero antes, los titulares. El régimen ya no sabe qué versión contar. Marrero, el Cangrejo y La Habana se contradicen sobre quién negocia con Trump. Alerta roja en Washington. Israel advierte sobre un presunto plan de Irán para asesinar a Donald Trump y crece el temor a una nueva guerra. Colombia rompe con el castrismo. El nuevo gobierno le cierra la puerta a La Habana y se alinea con Trump, Marco Rubio y el pueblo cubano. El Cangrejo da otro paso hacia el poder. El nieto de Raúl Castro podría entrar al Parlamento mientras el régimen busca un nuevo rostro en plena crisis. Además, Miguel Cosío con Javier Larrondo. ¿Por qué siguen aumentando los presos políticos en Cuba? El régimen endurece la represión mientras crece el descontento en la isla. Félix Guillermo con Ernesto Fundora, el misterio de Luis Manuel Otero Alcántara, su paradero desconocido y el documental que revela al hombre detrás del símbolo de la resistencia cubana. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Nuestro reto inmediato es convertir estas decisiones en operaciones concretas. ¿Quién negocia con quién? El régimen cubano vuelve a enredar su propia historia sobre el diálogo con Estados Unidos. Si alguien intenta seguir el discurso del régimen cubano sobre las conversaciones con Estados Unidos, probablemente termine más confundido que al principio. Primero dijeron que no había negociaciones, después admitieron que sí existían contactos. Más tarde apareció el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, presentándose como un posible interlocutor con Washington. Luego otros funcionarios minimizaron su papel, y ahora el primer ministro Manuel Marrero asegura que sí existe un equipo negociador, pero que actúa con el aval de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. La declaración confirma que el verdadero centro de decisiones sigue estando alrededor de Raúl Castro, mientras el gobierno insiste en proyectar una imagen de unidad en medio de la peor crisis económica que ha vivido la isla en décadas. Lo curioso es que cada nueva declaración parece contradecir la anterior. Un día no hay diálogo, al siguiente sí lo hay. Después cambian los interlocutores. Más tarde aparecen nuevos voceros. Y mientras el relato oficial cambia constantemente, los cubanos siguen esperando respuestas a problemas mucho más urgentes que las versiones del gobierno. Al final, la gran pregunta ya no es quién negocia con Washington. La verdadera pregunta es qué se está negociando y por qué el régimen ofrece una versión distinta cada vez que alguno de sus dirigentes habla. En La Habana cambian los voceros, cambian los protagonistas y cambia el discurso. Lo único que no cambia es la incertidumbre de un país que sigue esperando resultados, mientras el gobierno parece más ocupado en explicar quién habla con Estados Unidos que en explicar cómo piensa sacar a Cuba de la crisis, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Were you aware of any
¿Estaba usted al tanto de alguna amenaza creíble de Irán contra usted? Sí, todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista antes que tú. Acabamos de golpearlos muy duro y digo que les responderemos en una proporción de 20 a 1. Cada vez que ellos nos golpeen una vez, nosotros les responderemos 20 veces más fuerte. La tensión entre Estados Unidos e Irán acaba de entrar en una nueva fase. Un reporte de The Wall Street Journal reveló que Israel entregó a Washington nueva información de inteligencia sobre un presunto plan iraní para asesinar al presidente Donald Trump, una amenaza que vuelve a encender todas las alarmas en la Casa Blanca y en los organismos de seguridad estadounidenses. Según el informe, la advertencia describe una supuesta operación en desarrollo. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por distintos medios aseguran que, por ahora, la información refleja conversaciones generales entre altos dirigentes iraníes y no evidencia un ataque inminente. Aún así, el nivel de preocupación es máximo. La amenaza no surge de la nada. Desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani, ordenada por Trump en 2020, el régimen de Teherán ha prometido públicamente venganza. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han desmantelado varios presuntos complots vinculados a Irán contra figuras estadounidenses, y la protección del presidente se ha reforzado de manera extraordinaria. Todo ocurre cuando el frágil alto el fuego entre Washington y Teherán vuelve a tambalearse. Continúan los enfrentamientos en torno al estrecho de Hormuz y crece el riesgo de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Cualquier ataque contra el presidente de Estados Unidos podría desencadenar una respuesta de enormes proporciones y llevar la confrontación a un nivel impredecible. Mientras los servicios de inteligencia analizan la credibilidad de la amenaza, una cosa queda clara: el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no solo se libra en el campo de batalla, también se juega en las sombras, donde un solo atentado podría cambiar el rumbo de la historia, informó Enrique López para América Noticias. Si uno tiene discrepancias graves, sobre todo cuando se trata de dictaduras y se habla de derechos humanos violados de manera flagrante en nuestros países durante mucho tiempo. Ese no es nuestro interés, nosotros no queremos apoyar dictaduras. El mapa político de América Latina comienza a cambiar y esta vez el régimen cubano pierde a uno de sus aliados. El nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella anunció que no mantendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua. La advertencia llegó directamente de su canciller designado, Omar Bula. Colombia no respaldará dictaduras. No se trata solamente de cerrar una sede diplomática, es el final de una etapa en la que Bogotá trató al régimen de La Habana como un gobierno normal, mientras los cubanos padecían cárceles, represión, apagones y hambre. La nueva Colombia parece haber escogido otro camino, estar junto al pueblo cubano y no junto a quienes lo reprimen. Puntualmente, ¿ustedes han analizado qué va a pasar con las embajadas de Nicaragua y Cuba, dos gobiernos que usted ha criticado con vehemencia? No va a haber embajadas en Nicaragua y Cuba. Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura, ¿no? Si uno no tiene discrepancias graves, sobre todo cuando se trata de dictaduras y se habla de derechos humanos violados de manera flagrante en nuestros países durante mucho tiempo. Ese no es nuestro interés, nosotros no queremos apoyar dictaduras. De la Espriella llega al poder después de recibir el respaldo político de Donald Trump y con una política exterior que busca fortalecer la relación con Estados Unidos, Israel y los gobiernos democráticos de la región. La decisión también coincide con la línea de presión impulsada desde Washington por Trump y por el secretario de Estado Marco Rubio. Separar claramente a Cuba de su régimen y dejar de confundir solidaridad con el pueblo con concesiones a la dictadura. Durante décadas, La Habana utilizó sus embajadas como centros de influencia política y se presentó como víctima mientras intervenía en los asuntos internos de otros países y exportaba su modelo autoritario. Ahora Colombia le envía un mensaje que podría repetirse en otras capitales. Las dictaduras no tienen por qué recibir el mismo trato reservado para las democracias. Bogotá no le está cerrando las puertas a Cuba, se las está cerrando al castrismo y al hacerlo Colombia puede convertirse en un nuevo aliado de los cubanos que quieren libertad, no del régimen que se las ha negado durante más de 6 décadas, informó Leticia Grau para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Cuba, amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El régimen cubano tendría en su poder
unos 300 drones de ataque iraníes, y esos tendrían gran velocidad y gran alcance, por ejemplo, capacidad de alcance de llegar hasta la ciudad de Nueva York. Por cierto, uno de esos drones, un ejemplo, ¿no?, fue exhibido en el Hotel Biltmore de Coral Gables como prueba del peligro que representan esos 300 drones a solamente 90 millas de las costas de los Estados Unidos. El modelo que se exhibió en el Biltmore puede alcanzar una velocidad de 185 kilómetros por hora y recorrer 1.600 kilómetros. O sea, si hacemos básicamente hasta dónde pudiera llegar, pudiese alcanzar, como mencionaba, la ciudad de Nueva York, la base naval de Guantánamo, Atlanta, o sea que muchos objetivos importantes dentro de los Estados Unidos. Informes de inteligencia han revelado la compra o adquisición de más de 300 drones militares de Irán y de Rusia, de los dos países. Se sabe que Cuba ha venido obteniendo o almacenando estos drones desde 2023, hace 3 años que el régimen de La Habana pues ha estado comprando estos drones que pueden ser muy letales. Son armas muy efectivas y letales, y además de esto lo importante es que es de muy bajo costo. Aproximadamente cada uno de ellos puede costar entre 20 a 25 mil dólares, ¿no? El régimen ha rechazado planes de ataque a los Estados Unidos con relación a ese tema, pero tampoco en ningún momento ha negado tener los drones en su poder, o sea que tienen ahí un arma al respecto. El dron que enseñaron tanto el exgobernador Bush como el representante Jiménez es un Shahed 136 de fabricación iraní. ¿Y cuál es su procedencia? No se sabe exactamente, se sabe que la proporcionó un país aliado con el fin de crear conciencia, ¿no?, del peligro que esto representa a solamente 90 millas de los Estados Unidos. Según aseguran los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Grupo de Defensa contra el Irán Nuclear, son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y por eso hicieron esa conferencia y hay esa alarma con relación a este tema. Hasta el momento se le ha preguntado a la Casa Blanca, también ha habido preguntas hacia el Comando Sur, no se han pronunciado al respecto ahora, tampoco han negado que Cuba tenga en su poder esos 300 drones. Continuamos. La maquinaria del régimen vuelve a moverse y todas las miradas apuntan al nieto de Raúl Castro. La Asamblea Nacional fue convocada para sesionar el próximo 29 de julio, pero más que los temas económicos o los apagones que castigan a millones de cubanos, lo que alimenta las especulaciones es un posible ascenso político de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo. Aunque el régimen no ha confirmado su incorporación, analistas consideran que el Consejo de Estado podría organizar una elección municipal para cubrir una vacante y convertirlo posteriormente en diputado, un mecanismo previsto dentro del sistema político cubano. Las versiones cobran fuerza después de la inusual entrevista que el nieto de Raúl Castro concedió a un medio estadounidense, donde habló del futuro de las relaciones entre Washington y La Habana, de la crisis económica e incluso de una eventual liberación de presos políticos como parte de una negociación con Estados Unidos. Esa aparición pública no pasó inadvertida. Según análisis publicados en El Nuevo Herald, incluso entre simpatizantes del gobierno, existen diferencias sobre el protagonismo que está adquiriendo El Cangrejo y el papel que podría desempeñar como nuevo rostro del castrismo en un eventual diálogo con Washington. Todo ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente: apagones interminables, escasez de alimentos y medicinas, inflación desbordada y un éxodo que no se detiene. Para muchos cubanos, la posible llegada de otro miembro de la familia Castro al Parlamento no representa renovación alguna, sino la confirmación de que el poder continúa circulando entre los mismos apellidos, mientras el país sigue hundido en una profunda crisis, informó Camilo Labastida para América Noticias. Me encontré con la sorpresa que había perdido casi toda mi familia, pues gran parte de mi familia.
Mientras el régimen insiste en un balance oficial de 3.889 fallecidos por los terremotos, aumenta la indignación de miles de venezolanos que denuncian que el número de desaparecidos sigue siendo un misterio. Las familias reclaman respuestas y acusan a las autoridades de no mostrar la verdadera dimensión de una tragedia que continúa golpeando al país. Detrás de esas cifras hay historias que estremecen. Un venezolano asegura haber perdido a más de 5 integrantes de su familia y todavía desconoce qué ocurrió con varios de ellos. Bueno, mi nombre es Víctor Calderón. Estaba trabajando cuando sucedió esta cosa. Llegué el jueves en la noche. Me encontré con la sorpresa que había perdido casi toda mi familia, pues gran parte de mi familia. Vivía con mi hermana aquí. En el piso 11 estaban las dos sobrinas de mi hermana con sus 4 niños. Mi cuñado. Gracias a Dios, bueno, lo pude recuperar, lo rescaté a todos. Lo rescatamos, pues me ayudaron. Los fui a enterrar para La Esperanza. Todavía me faltan 3 cadáveres por recuperar. Y en la OPP 27C perdí 3 sobrinos también, pero ya esos fueron rescatados. Hay una sobrinita en la Torre del Medio. Y bueno, necesito ayuda pues, para ver si puedo rescatar esos 3 cadáveres que me faltan, para quedar con mi mente tranquila pues, y no dejarlo ahí sepultado ahí, para darle su cristiana sepultura pues. Las historias se multiplican en cada comunidad afectada. Mientras cientos de familias siguen buscando respuestas, crece también el reclamo para que las autoridades informen con transparencia cuántas personas permanecen desaparecidas y cuál es la verdadera dimensión de esta tragedia. Porque para quienes aún esperan noticias de un ser querido, las cifras oficiales no alcanzan para aliviar el dolor. Informó Enrique López para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un nuevo escándalo viral tiene como escenario las calles de Miami. Un video muestra el momento en que un hombre arremete a batazos contra un vehículo blanco por un problema de estacionamiento. El carro se había pegado tanto a su Rolls Royce color azul Tiffany que le impedía la salida. En redes, decenas de usuarios identificaron al protagonista como el reggaetonero cubano Chucho Flash. En pocas horas, la publicación acumuló más de 20,000 likes y 2,000 comentarios, desatando un encendido debate sobre la cultura del nuevo rico y los estereotipos de la comunidad cubana en Miami. Para quienes siguen la trayectoria de Chucho Flash, la escena tiene un eco familiar. En junio de 2021, el reggaetonero fue arrestado en Miami-Dade tras golpear con un bate el parabrisas de un camión de bomberos en Coral Gables. Un informe de América Noticias. 3 hombres identificados como Manuel Barrios, Joan Guzmán y Sadien Mena fueron arrestados después de que la policía los acusara de golpear a un hombre durante un presunto intento de robo de una cadena de diamantes. La víctima denunció que el ataque ocurrió dentro de Pink Pony, un club nocturno ubicado en Doral. Según el reporte policial, el hecho comenzó dentro del establecimiento y escaló cuando la víctima se dirigió hacia el baño de hombres. De acuerdo con el informe de arresto, las cámaras de seguridad muestran a Sadien Mena, de 34 años, conversando con la víctima antes de que ambos caminaran hacia el baño de hombres. Una vez allí, según la versión de la víctima recogida por la policía, Joan Guzmán, de 33 años, lo habría empujado. Luego, entre 3 y 4 hombres lo habrían atacado físicamente. El proceso continuará en los tribunales de Miami-Dade. Los acusados deberán comparecer ante la corte y responder a los cargos presentados. Un informe de América Noticias. Cabe decir que la sala, en su mayoría, en especial la presidencia de dicho juzgado, ha sido bastante profesional. El rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, fue sacado este viernes de la prisión Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río, y permanece en paradero desconocido, según denunció la activista y curadora de arte Ana Meli Ramos, quien aseguró que ni sus familiares han sido informados sobre el destino del artista. Ramos informó que recibió la noticia a través de un recluso que alertó sobre la salida de Castillo del penal. Michael Castillo fue sacado hoy de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, a donde había sido trasladado desde enero de este año. Simplemente llegaron a su galera. Le dijeron que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron, escribió la activista en Facebook. En declaraciones a Martín Noticias, Ramos afirmó que la familia del músico continúa averiguando sobre su ubicación. Ahora mismo no sabemos dónde está Michael. Nos avisa un preso solidario, como siempre, porque aunque la ley dice que las familias tienen que ser notificadas de los traslados de las cárceles o de cualquier situación de esta índole, eso no ocurrió, dijo. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y afirmó que el juicio estuvo marcado por irregularidades y falta de garantías procesales. Nacido en La Habana en 1983, Michael Osorbo alcanzó notoriedad como una de las voces más visibles de la oposición artística al gobierno cubano. Integró el movimiento San Isidro y participó, junto con Luis Manuel Otero Alcántara, el Funky,
Yotuel Romero, de Semer Bueno, y el dúo Gente de Zona, en la canción Patria y Vida, ganadora de 2 Latin Grammy y convertida en uno de los principales símbolos de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Esta semana, Otero Alcántara también fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Guanajay y trasladado a un lugar desconocido. El artista extinguía su sanción de 5 años de privación de libertad el jueves 9 de julio. Ramos logró hablar brevemente con el artista por teléfono casi 48 horas después, y este le confirmó que permanecía en un sitio cuya ubicación desconocía, mientras continuaba la tramitación de un proceso de parol, informó Alejandro Mones de Oca para América. Epicentro de una de las peores catástrofes sísmicas registradas en América Latina en los últimos años.